los dueños de la casa habían hecho un trabajo, habían roto el suelo del jardín para trabajar ahí, lo habían cerrado, lo habían puesto con 2 tablitas, no habían cerrado el hueco aún. Y el niño de noche corriendo cayó allí. Lo supimos porque el otro niño dio el aviso. Y ahí corrimos nosotros, no sabíamos, no podíamos imaginar ni siquiera que había un hueco ahí, no lo sabíamos. Pero bueno, yo me dejé caer por el hueco. Cuando caí, esa agua me llegaba poco arriba de la cintura. No veía nada, eso estaba, ni las manos me podía ver. Y tanteando así, estirando mis brazos, yo agarré el bracito de mi niño. Cuando lo levanté, él empezó a llorar, igual que llora un niño cuando está acabado de nacer. Y yo supe, Señor, está bien. Yo sabía que estaba bien. Y ahí, bueno, corrimos al hospital, lo revisaron, no tenían nada, lo dejaron 3 días haciendo el análisis porque los médicos temían una infección a causa de ese ambiente. Pero lo cierto es que Dios hizo una obra completa en él. Y yo le dije a mi esposa, no tengas temor porque si Dios lo salvó de la muerte de ahí, ya los médicos decían que de hecho eso era un milagro, yo creo que no va a haber ninguna secuela de infección ni de nada. Dios hace las cosas completas y perfectas. Amén. Gloria a Dios. Pues esa fue la primera historia en la vida de Daniel. Él lo conoce porque se lo hemos contado, no tiene recuerdos de aquella época. Pero lo cierto es que a diario Dios nos está librando de cosas como esta, de accidentes. Algunas veces nos damos cuenta que Dios nos libró, otras veces no. Quizás a veces usted llega del trabajo a su casa y su esposo o su esposa le pregunta ¿cómo te fue? Muy bien. Quizás usted ni se dio cuenta que en el camino de algún gran peligro Dios te libró. Pero lo cierto es que cuando estas cosas suceden, la gloria es de Dios, Él hace el milagro, pero nuestra fe no tiene nada que ver. Yo no tuve tiempo de activar mi fe. Cuando sucedió eso con Daniel, que ya yo pude reaccionar, ya Dios había hecho el milagro. Yo no tuve que creer para que Dios lo salvara. Dios lo hizo porque Dios estaba cuidándolo. Quiero decirle algo, ponga a sus hijos en manos de Dios. Siempre estamos tratando de que nuestros hijos no se lastimen, pero siempre ellos van a buscar maneras de lastimarse. Así que ahí donde nuestro brazo de papá o de mamá no puede llegar para protegerlo, Dios lo protege. Así que ponga a sus niños siempre en las manos del Señor. Pues el pasado mayo en Cuba hay los niños de primaria tienen lo que se llama semanas de receso escolar. Son unas 2 o 3 ocasiones en el año en el curso escolar donde por una semana las clases recesan y las escuelas se reorganizan y eso. Pues durante la semana de receso de abril, la iglesia organizó actividades con los niños y Daniel estaba participando en esas actividades y el miércoles él regresó a casa con dolor de cabeza y dolor en un brazo. Pensamos que era lógico, habían estado jugando y recibiendo enseñanza y eso. Pero en la noche comenzó a tener una fiebre muy alta, de 39,5, creo que aquí son como 103 grados, y una fiebre que él nunca había tenido. Al día siguiente ya él estaba casi que como desorientado, uno lo llamaba y él respondía como si no estuviera en sus cabales de la fiebre tan alta. Lo llevamos al médico el jueves, dijeron que era posiblemente la garganta, pero él siguió así. El viernes ya él tenía en el hombro, el brazo no lo podía mover. Él movía su brazo ayudándose con el otro, porque no podía moverlo por sí mismo. Y apareció una inflamación ligera aquí en el hombro izquierdo y la piel un poco enrojecida. Lo vimos a llevar al médico y entonces ya lo dejaron ingresado. Esa fue la primera mala noticia. Pensábamos que era simplemente cualquier otra bobería, que quizás con un antibiótico, con algo se... Pero cuando llegamos al médico nos dijeron, mamá, papá, el niño tiene que quedarse porque lo que tiene es grave. ¿Cómo es grave? Y ahí ellos nos explicaron. Está bien, accedimos a ingresar el niño en el hospital, eso fue el viernes en la noche. Le hicieron placa, o sea, rayos X, le hicieron análisis, todo daba aparentemente normal, pero la doctora decía, yo veo en la cara de su hijo que su hijo no está bien. Él está muy mal, mamá. A las 24 horas, Elías Daniel ya tenía una neumonía severa con líquido en un pulmón. Y ahí en el hospital, cuando el médico lo revisó, yo estaba con él, mi esposa se quedaba por el día y yo me quedaba con él por la noche. La noticia la recibí yo. El médico me dijo, papá, el niño tiene que ir a cuidados intensivos. Y wow, otra mala noticia. Eso para mí fue un impacto muy grande. Para mí las personas en cuidados intensivos se están muriendo. Sé que algunas se pueden salvar, pero sé que muchas mueren también. Y yo no sabía ni qué hacer. Llorando llamé a mi esposa, le dije, pasa esto.
No quería alarmarla, pero tenía que decirle. Y allí Daniel entró a la sala de cuidados intensivos. Enseguida los médicos fueron a ponerle los aparaticos, a cogerle las venas para pasarle los sueros, los medicamentos. Y en ese tropelaje escuché a una doctora decirle a otro doctor, ella no sabía que yo estaba cerca, ay, igual que la niñita aquella. No sé qué podrán imaginarse ustedes, yo me imaginé también lo peor. Supe de una niña de 11 años que se había caído en una fiesta, se cortó la rodilla, la infección penetró y en una semana la niña murió. Lo que tenía Daniel era una celulitis, es una infección por estafilococo. Yo sé que acá creo que pensaron, Pastor Parr pensó que era el swine flu, no era eso. Pero lo cierto es que la bacteria en estos casos se vuelve muy agresiva y ataca rápido todos los órganos. Ya los médicos habían tenido otros casos, algunos se habían salvado con mucha dificultad, pero otros habían fallecido. Entonces, yo recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta, llamé a la doctora para conversar, para que me dijera lo que estaba pasando y no me salían las palabras. Cuando logré preguntarle, ella me explicó con mucha paciencia y recuerdo que me decía, papá, pero tiene que tener fe. Papá, no pierda la fe. Papá tiene que tener fe, pero no me decía, tu hijo se va a salvar. Solo me decía eso, que estaba muy mal, que ellos esperaban que en algún momento él necesitara ayuda para respirar. De hecho, el aparato estaba en stand-by al lado. Y que fallaran otros órganos, porque era la experiencia que habían tenido. Y ahí yo comencé a orar, llamé rápido a la iglesia, llamé a los líderes del grupo de intercesión en mi iglesia, le dije, esto es lo que está pasando, por favor, oren. Y le hice saber también al pastor para acá. Y yo decía, bueno, ¿cómo se puede, les pregunto a ustedes, cómo se puede sostener la fe en un momento así? Las noticias definitivamente no venían para mejor, cada noticia era un poco peor que la otra. Y aún así, mi esposo y yo decíamos, Señor, podemos confiar en ti. Yo sé que tú estás al control. No sabía, hermano, qué iba a suceder. De hecho, temí, por primera vez en mi vida yo temí en una situación determinada. Pero decía, Señor, cualquiera sea el final, yo voy a seguir creyendo en ti. Y mi esposa es una mujer que ella depende emocionalmente de mí. ¿En qué sentido? Cada vez que pasamos una situación difícil, ella me pregunta, Ariel, ¿qué tú crees? Y yo le digo, nena, va a estar bien. ¿Va a estar bien? Le digo, va a estar bien. Ella me dice, dímelo otra vez. Va a estar bien. Entonces ya ella queda tranquila de que todo se va a resolver. Pero esta vez yo no podía decirle nada. Ella me preguntó y yo simplemente le hice así. No sabía qué iba a suceder. Pero ¿sabe qué? Eso que yo sentía por dentro, ella fue muy valiente. Porque 2 días después que él entró a cuidados intensivos, entonces el niño hizo un paro respiratorio, los médicos tuvieron que entubarlo, poner respiración artificial bastante apresuradamente. Y luego el jefe de terapia nos llamó a la oficina. Tampoco son buenas noticias cuando los médicos hacen esto, fuera del horario que ellos informan a los familiares. Y allá nos explicó toda la situación del niño. Y mi esposa le dijo al final, doctor, nosotros queremos que usted sepa que somos cristianos. Y queremos que sepa que sabemos, nosotros creemos que Dios lo puede sanar. Pero si no lo hace, sepa que vamos a seguir creyendo en Dios. Yo simplemente la miré, eso era lo que yo sentía por dentro, no lo había hablado con ella, pero dije, wow, fue valiente. Yo aprendí algunas cosas, mi hijo está bien, no llore, por favor. A mí me da pena hacer el testimonio porque sé que algunos se vuelven un poco más sensibles, pero esto es para la gloria de Dios. Contra todos los pronósticos, hermano, Danielito tuvo solamente 4 días de intubación, de ayuda para respirar. Y contra todos los pronósticos de los médicos, él comenzó a mejorar. La infección no se corrió a otros órganos. Ellos buscaban a través de ultrasonido, revisaban los riñones, revisaban el hígado, revisaban el páncreas, otras cosas, porque ellos esperaban que sucediera, pero no sucedió. Yo recuerdo que el día que fue intubado, yo llamé al director, al hermano que preside el Ministerio de Intercesión y le dije, oren por esto. Le dije, los médicos dicen esto y esto y esto. Ellos esperan que la infección ahora de los riñones pase a otros órganos. Oren para que se detenga la infección ahí y comience a mejorar. Y eso fue lo que Dios hizo. Los primeros días que él comenzó a mejorar, algunos médicos decían, muchos estaban callados, no decían nada. Ni siquiera el niño está mejorando, papá. Ellos seguían reportando el niño de grave. Y algunos decían, mamá, no cante victoria.